Vamos a tener como base del mensaje en esta mañana Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. En realidad creo que si no predicáramos ya hemos tenido más que suficiente, pero esperamos que el mensaje de la palabra sea como un broche de oro para este tiempo tan especial que el Espíritu Santo nos ha regalado. Dice Hebreos 4, 12 y 13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has ministrado. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque te has movido en medio nuestro y has tocado cada uno de nuestros corazones. Y a cada uno nos has ministrado conforme a nuestra necesidad. Gracias porque no vamos a salir de este culto igual que como entramos. Porque en esta mañana hemos sentido tu obra, hemos visto tu mover y hemos comprendido que te necesitamos. Hemos comprendido que separados de ti nada podemos hacer. Por eso Jesús dijo que enviaría otro consolador, porque realmente, Espíritu Santo, te necesitamos. Y yo te pido que tú nos ministres en esta mañana. Tú nos hables. Tú toques nuestro corazón y hagas la cirugía que cada uno de nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, que tenemos que ponernos, revestirnos de toda la armadura de Dios. Y describe ahí los distintos elementos que componen la armadura, de la cual siempre tiene que estar revestido el cristiano. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es el arma ofensiva. Es el arma con el cual atacamos a nuestros enemigos. Y dice que tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios. Esa palabra, revestidos, también significa que debemos estar blindados con la palabra de Dios. Un blindado es un elemento, un vehículo de guerra que tiene toda una coraza que lo protege y que por eso es tan efectivo los conocidos como tanques de guerra o blindados. Y nosotros espiritualmente tenemos que ser como un tanque de guerra, blindados, revestidos por toda la armadura de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Jesús, cuando enfrentó al diablo, ¿con qué armas lo enfrentó?
con la palabra. Por eso que acá dice que la palabra de Dios, que es viva y poderosa, es como una espada cortante de 2 filos. Y Jesús, cada tentación, cada ataque que el diablo le dirigió, ¿cómo le respondió? Escrito está. Le respondió con la palabra de Dios. Y nosotros debemos resistir y enfrentar los ataques que el diablo trata de dirigir en contra nuestra de la misma manera, apoyándonos en la palabra, que es la espada del Espíritu. Debemos entender que el diablo es un engañoso. El diablo usa todo tipo de estrategias, de artimañas para tratar de engañarnos y para tratar de derrotarnos asustándonos. El diablo va a hacernos creer que sus armas son más poderosas que las armas que tenemos nosotros. Y lamentablemente, a veces logra hacernos creer. Muchas veces el diablo nos asusta de distintas maneras a través de distintos elementos. Hace ya un tiempo, hablando con una persona que trabajaba en ese momento en el Ministerio del Interior, nos contaba la cantidad de rapiñas que se cometen con armas de juguete, con armas de plástico. Obviamente yo no creo que sea prudente que si sufrimos una rapiña, le digamos, momentito ladrón, muéstreme su arma a ver si es legítima, pues si no, ahí corre ese proverbio que dice, más vale perro vivo que león muerto, ¿no es cierto? Pero es increíble cómo muchas rapiñas se hacen con armas de juguete. Y si el que es robado supiera que es de juguete, no se dejaría robar. Y muchas veces pasa lo mismo en el plano espiritual. El diablo nos quiere asustar con armas de juguete. El tema es que cuando nos enfrentamos a un ladrón, dicho sea de paso, lo más prudente es no mirarle a la cara, no sabemos si tiene una tremenda arma que nos puede matar al instante o si tiene un arma de juguete. Pero con el diablo sí sabemos, o deberíamos saber. Deberíamos saber que Él solo nos puede amedrentar, solamente nos puede asustar. Pero Él no tiene armas capaces de realmente dañarnos si nosotros estamos blindados de Cristo. Hace muchos años fuimos al cine, no me acuerdo si ya estaban Pamela y Brandon o no, pero vimos Cocodrilo Dundee. Bueno, tan adolescentes no, pero... no es que todos los años vaya al cine, pero de cuando en cuando a veces he ido. Y no me acuerdo mucho de la película, pero sé que es un personaje australiano que de alguna manera termina en Nueva York. Y ahí hace una cantidad de cosas que suceden en la película. Y en un momento está con una muchacha, no me acuerdo bien qué están
caminando ahí en la calle y viene alguien a robarles, un ladrón, y saca un cuchillo. Y entonces la muchacha dice, ay, nos va a robar, tiene un arma, tiene un cuchillo. Y este personaje, el cocodrilo Dandí, suelta una carcajada y dice, ¡un cuchillo! Y saca de ahí dentro de sus pantalones una daga de 1 metro y dice, esto es un cuchillo. Y el ladrón obviamente se va disparando. Y a mí esto me ilustra la actitud que nosotros tenemos que tener ante las mentiras del diablo. Así como Jesús ante cada ataque le dijo, escrito está, nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios realmente es un arma poderosa. Por más que el diablo quiera asustarnos, no tiene armas que se puedan comparar con la palabra de Dios, que dice que es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Nada hay más poderoso que la palabra de Dios. Y dice que esa palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga, en la otra versión dice separa, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra tiene la virtud de que para nosotros, los hijos de Dios, es como un bisturí que hace una obra precisa de sanidad, de transformación en nosotros. Pero para el enemigo es un arma, es una espada que lo destruye. No debemos tener temor de usar la palabra de Dios, porque esa palabra siempre nos va a hacer bien. Y siempre será una ayuda eficaz en nuestras luchas espirituales. También dice en Santiago capítulo 1, a partir del versículo 22, que la palabra es como un espejo en el cual nos miramos y nos ayuda a ser transformados. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, la palabra es como un espejo, dice acá. La palabra refleja en nosotros la imagen de Dios. Y mirándonos en la palabra, podemos ver de alguna manera como cuando nos miramos en el espejo, vemos si estamos bien arreglados, si estamos desarreglados. Al mirarnos en el espejo de la palabra, vemos cómo Dios nos ve. Vemos las cosas buenas que Dios dice de nosotros para creerlas, para apropiarlas, pero también ese espejo de la palabra nos muestra qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar. Tenemos que tener una imagen sana
de nosotros mismos y así como en el espejo vemos lo bueno, pero también vemos alguna basurita, alguna cosa que necesita ser cambiada o ser atendida, también nosotros, si nos miramos sanamente en el espejo de la palabra, veremos todo lo bueno que Dios habla de nosotros. Dios dice que somos creación especial de Dios. Dios dice en su palabra que somos objeto especial del amor de Dios. La Biblia nos da una imagen muy positiva de cómo Dios nos ve. Y nosotros tenemos que creerle más a Dios que a lo que nos dice el mundo o lo que nos dicen nuestras emociones. Si yo me miro en el espejo de la palabra y digo, uy, qué horrible, qué mal que estoy, o estoy viendo mal, o no le estoy creyendo adecuadamente a Dios. Porque Dios, como lo predicamos hace unos domingos, dice que Él tiene para nosotros planes de bien, planes de bendición y no de mal o de calamidad. Solamente que cada día necesitamos ir mejorando detalles de nuestras vidas que los encontramos en la palabra de Dios. Con ese enfoque debemos leerla y debemos atesorarla. Hay dos salmos que me quisiera referir en esta mañana. El salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia, ¿cuál es? Salmo 119. ¿Y de qué trata ese salmo? De la palabra de Dios. Esto nos muestra la importancia que para David tenía y para los salmistas en general la palabra de Dios. Son más los salmos que hablan de la palabra de Dios que los que no hablan de ella y hablan de otras cosas. Y el Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Hay como 5 o 6 términos distintos para referirse a la palabra de Dios. Y dice que todos esos términos, todos esos elementos de la palabra son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. La palabra es la que nos lleva a creerle a Dios y recibir bendiciones de Dios. Ahí en Lucas 5 se nos relata que Pedro y otros discípulos no habían pescado nada en toda la noche y entonces estaban lavando las redes. Y aparece Jesús y le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dice Pedro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, como tú lo mandas, echaré las redes. La Reina Valera dice, en tu palabra echaré la red. Y realmente esto nos muestra que cuando nosotros hacemos las cosas, no por lo que nos dicen las apariencias, no por lo que nos dicen otros, no por lo que sentimos, sino por lo que Dios manda, cosecharemos en abundancia.
Quiera Dios que en todo lo que Él nos diga, que boguemos mar adentro, que vayamos a aguas más profundas, nosotros le podamos decir como Pedro, ya he probado, no me ha dado resultado, ya he fracasado, pero en tu palabra, pero como tú lo mandas, lo haré, echaré la red. Y el Señor nos dará su bendición. También encontramos en Josué, capítulo 1, a partir del versículo 6, cuando Dios le habla a Josué para continuar la obra que había empezado Moisés y para introducir al pueblo en la tierra prometida, Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Si Dios le está hablando a un general que va a llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida, uno esperaría que le dijera, solo te pido que tengas mucho valor, mucha firmeza para pelear adecuadamente las batallas y para enfrentar a los enemigos que vas a encontrar en Canaán. Pero Dios no le dice que tenga valor en lo militar, que dirija bien al pueblo, sino que le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita este libro, medita en ella de día y de noche. Entonces, si queremos tener éxito en lo que emprendemos, no tenemos que mirar nuestras habilidades, no tenemos que mirar la formación profesional o técnica que tengamos. El éxito no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra obediencia. Muchas veces, cuando vemos que alguien tiene una gran capacidad para hacer algo, decimos, ¡pah! Es un bocho. Tiene una inteligencia bárbara en su mente. Pero acá Dios está diciendo, la victoria no depende de tu mente, la victoria depende de tu corazón, de la obediencia y sujeción a mi palabra que haya en tu corazón. ¿Es bueno ser inteligente? Sí, seamos lo más inteligentes que podamos. Pero lo que nos va a dar la victoria es la obediencia. Seamos lo más sensibles a Dios, dispuestos y obedientes que podamos. La falta de inteligencia se puede suplir con la obediencia. Dios siempre va a hacer en abundancia lo que a nosotros nos falte. Pero la falta de obediencia no se puede suplir con inteligencia. Hay muchos que se creen súper inteligentes para hacer las cosas a su manera. Pero eso a la larga no nos va a dar la victoria. Porque o hacemos las cosas a la manera de Dios o no nos van a salir bien. Por lo menos en el largo plazo. Así que lo que está acá es más importante que lo que está acá. Tengamos esta disposición que Dios le pidió a Josué y que fue lo que le dio la victoria. Incluso es increíble si leemos el libro de Josué, cómo ellos conquistaron a medias la tierra prometida. Mientras fueron obedientes y no se olvidaron de la palabra, fueron
conquistando. Tomaron Jericó, cayeron los muros, pero después la conquista se frenó, se empantanó. ¿Y cuándo la completaron? Nunca. Porque nunca obedecieron 100% la palabra de Dios. Hubo algunos avances parciales con cada uno de los jueces, sobre todo con Gedeón, pero solo fueron avances parciales. Cuando nuestra obediencia a la palabra es parcial, siempre nuestra victoria y nuestros logros serán parciales. Solo la obediencia total nos dará una victoria y una recompensa total en nuestras vidas. Termino con Isaías 55, 10 y 11, que dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios, como también dice Jeremías, es como fuego y como martillo que pulveriza la roca. Y esto no es más que lo que leímos al principio, que la palabra de Dios es viva, es poderosa, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y luego dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.